Bienvenidos a Principios Primarios, tu punto de comienzo para empezar a aprender cómo estudiar la Biblia bien. En esta sesión vamos a enfocarnos en el principio de contexto, aprendiendo cómo leer un texto bíblico bien, nada más que enfocándonos en el contexto literario y histórico del pasaje de nosotros. Jeremy Meeks, director en la América Latina del Simeon Trust y pastor de Hope Community Church en Nashville, Tennessee, nos va a enseñar qué importante es entender el contexto del pasaje de nosotros y qué ayuda es para nosotros el contexto en estudiando la Biblia bien. Estamos en un viaje como una persona con la llamada de enseñar la Biblia. El viaje empieza con el texto y termina con hoy. Y nosotros estamos en el parte de aquí de correr en primer lugar a ellos. Entonces, antes de ir a la cruz y antes de ir a hoy, tenemos como pastores, como predicadores, muchas tentaciones, ¿no? Uno de los más grandes, creo, es que no hay tiempo para estudiar y al mismo tiempo queremos ser relevante. O por lo menos somos convencidos que no hay tiempo para estudiar y queremos ser relevante. Entonces tenemos la tentación de correr del texto al hoy. Rápido. El resultado es que no escuchamos al texto. Irónicamente, cuando corremos así, somos irrelevantes. ¿Por qué? Porque no tenemos nada para decir menos que nuestras impresiones. Solo podemos hablar de nuestros marcos de referencia. Solo podemos dar nuestras opiniones. Es incorrecto cuando llegamos a un pasaje de la Biblia y preguntamos, ¿qué puedo predicar de este pasaje? La pregunta correcta es, ¿qué quiere decir el autor? ¿Qué quiere decir el autor? Entonces el principio es muy sencillo. Si queremos ser relevantes para hoy, tenemos que viajar en primer lugar a ellos. Entonces, es en la obra laboriosa de exégesis que encontramos relevancia para hoy. En otras palabras, tenemos que viajar a Macedonia antes que viajamos a México, o a Corinto antes de Colombia, o Éfeso antes que El Salvador. Y como una convicción es bueno, ¿sí? Todo el mundo, amén, amén, es hacerlo, otra cosa. Entonces, ¿cómo hacerlo? Vamos a tratar de contestar esa pregunta. ¿Cómo empezamos a subir del texto a ellos entonces en ese proceso que se llama exégesis? Una manera muy importante es prestar atención al contexto. Aquí está el dibujo, otro dibujo muy complicado, presten atención. Aquí está el dibujo. Mira eso. Soy un experto, ¿no? Debemos prestar atención al contexto. Cuando hablo del texto, estoy hablando de dos cosas distintas, o dos formas, dos tipos del contexto. Contexto literario y contexto histórico. Aquí tengo mi texto en medio. Y tengo el contexto literario. Y después el contexto histórico. Contexto literario, ¿qué significa eso? Cada pasaje en la Biblia está en medio de otros pasajes. A veces es el primer pasaje en el libro o el último, pero en estos casos no está aislado, está en medio de otros pasajes. Entonces debemos entender estos pasajes en ambos lados para tener una mejor idea. Por eso aquí está el texto en medio y el literario está en ambos lados, ahí alrededor del texto. Entonces, el contexto literario
nos guía a contestar esas preguntas. ¿Por qué está mi texto aquí, en esta posición en el libro? Si es capítulo 2, versículo 13, ¿por qué viene después del 12? ¿Y qué dice enseguida, después de mi pasaje? ¿Por qué está aquí, en este lugar, en mi libro? O en el libro en que estoy estudiando. Literario es una cosa, histórico es otra cosa. Cada pasaje en la Biblia fue escrito a un grupo de personas, casi siempre, o una persona, a veces, en un tiempo y un lugar muy específico. No es hoy en día a Oklahoma City. Fue hace muchos años a personas muy distintas en su propio tiempo. Entonces debemos leer todo el libro y otros libros de la Biblia. Presten atención, no estoy diciendo que debe leer los comentarios, o los diccionarios, o las introducciones al Nuevo Testamento, o al Antiguo Testamento. Son buenos como esclavos de nosotros, pero muchas veces son nuestros amos. Leen la Biblia. Mucha gente me pregunta, Jeremías, ¿qué hacen en los talleres? Hay varias respuestas. Esta pregunta, lo más básico y lo más importante es, estoy ayudando al pastores a leer. Nada más, estamos regresando a la primaria. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo en los grupos pequeños? Leyendo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Leyendo, nada más. ¿Cómo leemos la Biblia? Leen la Biblia, hermanos. Debemos leer el libro y otros libros en la Biblia para ayudarnos en entender el tiempo y la situación en cual fue escrito el libro en que estamos. Este entendimiento nos ayuda a entender nuestro pasaje. Entonces, si estoy en 2 Timoteo, ¿cuál libro debo leer? 1 Timoteo. O si estoy en 1 Corintios, ¿qué debo leer? 2 Corintios. Pueden contestar con voz alta, está bien. Si estamos en el libro de Ruth, ¿qué libro debo leer? Es verdad, Jueces. Debe leer Jueces para entender el contexto de Ruth. Entonces, vamos a ver ejemplos de la necesidad de prestar atención al contexto. 2 que son rápidos y 1 que es largo. ¿Okay? El contexto literario, vamos a ver en primer lugar algo rápido. En Mateo 18, versículo 19. Mateo 18, 19. Yo estaba en una boda muy lindo, unos amigos míos, y había un pastor, y el pastor, en medio de su prédica en la boda, dijo lo siguiente después de leer este texto. Dijo: hermanos y hermanas, la Biblia dice, además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dijo, amén. Hermano y hermana, observa a todos los que están aquí. Todos estamos de acuerdo que esta unión es buena y estamos orando para ustedes. Estamos en acuerdo, como dice Mateo. Entonces Dios está en acuerdo con lo que están haciendo hoy y va a bendecir su matrimonio. Y todo el mundo llorando, amén. ¿Qué es el problema? Bueno, con su vecino, tal vez no conoce bien el libro de Mateo, capítulo 28 o 18, lee 18, versículo 15 al 22. No tienen que decirlo con voz alta en un momento, toman 2 minutos, léelo. ¿De qué está hablando Jesús en el contexto? Dale, toman 2 minutos, leen y hablan. ¿Alguien? ¿De qué está hablando? Disciplina. En la iglesia, imagínense siendo esa pareja que no conocieron bien sus Biblias, todavía no, lamentablemente. Se regresaron a casa después de su boda, pensando, wow, ese sermón fue impactante. Y escriben al pastor, pastor, por favor,
Si puedes, envíanos las notas de su prédica. Y, oh, sí, amén, hermano. Lee. Y lo leen y dicen, bueno, Mateo 18, dicen, oh, ¿sabe qué? Ya estamos casados, no tenemos nada que hacer. Leemos Mateo 18. Imagínense cómo se sentirían leyendo 18 y diciendo, ¿qué? El pastor tenía una buena intención, pero abusó la Biblia. Otro ejemplo rápido. Vamos a quedar en ese libro de Mateo, porque estamos aquí. Mateo capítulo 3. Mateo 3. El presidente de una universidad cristiana, en un licenciamiento, hace 2 semanas, yo estaba presente. Mateo 3, 17, dijo lo siguiente: hermanos y hermanas, gracias por estar aquí en ese día tan lindo. Miran todos sus hijos y hijas aquí. Han estudiado, son probados, van a salir de aquí y van a conquistar el mundo. Leo de la Biblia, del libro de Mateo, capítulo 3, versículo 17, que dice: he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Hermanos y hermanas, ustedes van a salir de aquí y deben saber esto: Dios tiene complacencia en ustedes. Salen de aquí sabiendo que son especial y que Dios tiene un buen plan para su vida. Y todo el mundo dice, ¡amén! Llorando, sí, todas las mamás y las papás. ¿De quién está hablando Mateo? Jesús. Ahora, estos hijos y hijas que salen de la escuela son medio buenos, aunque algunos son miembros de mi iglesia, entonces yo sé que no son tan buenos. Pero no son Jesús. De nuevo, podemos abusar fácilmente la Biblia cuando no entendemos el contexto. Entonces, quiero enfocar en un ejemplo largo. Vamos a usar todo el tiempo que tenemos en ese último ejemplo. Y es el ejemplo de nuevo, un capítulo bien conocido. 1 Corintios, capítulo 13. ¿Dónde encontramos 1 Corintios? ¿Dónde escuchamos muchas veces 1 Corintios 13? Día de las bodas. ¿Cuántos pastores? Levanta su mano si has usado 1 Corintios 13 en una boda. Levanta su mano, no sea penoso. Bueno, yo también, ok. Lo voy a leer con un voz de bodas, porque siempre tienen que cambiar su voz en una boda, ¿verdad? Nadie nunca lee mal 1 Corintios 13, tal vez hoy yo lo voy a hacer por primera vez. Siempre lo escuchamos: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía, entendería todos los misterios y todo conocimiento. Y si tuviera toda la fe, como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si desierto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará.
Cuando yo era niño, hablaba como niño, persuadaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanece la fe y la esperanza y el amor. Eso tres, pero el mayor es de ellos es amor. Todos llorando. Amén. Más enamorados. Hablan con sus vecinos, toman 2 minutos. ¿Qué es el énfasis del 1 Corintios 13? Ya lo hemos leído. Hablan 2 minutos con sus vecinos. ¿Qué es el énfasis del 1 Corintios 13? Bien. ¿Qué sería un énfasis de 1 Corintios 13? El servicio a la iglesia. El servicio a la iglesia, ok, bien. ¿Algo más? Sí. El amor es más importante que los dones. El amor es más importante que los dones, sí. El amor lima las asperezas que hay en nuestras relaciones. Ok, bien. ¿Algo más? No voy a decir si son correctos o no. Vamos a leer el contexto para entender bien lo que trata 1 Corintios 13. Vamos a ver si podemos usar este capítulo en una boda. Vamos a leer en primer lugar, de nuevo, empezando, si el texto es aquí, el 13, vamos a empezar en ambos lados, ¿sí? ¿Qué viene antes que el 13? 12, ustedes son buenos con la matemática. ¿Y después de la 13? 14, amén. Ok, leen con sus vecinos, de nuevo, 12.1 y 14.1, nada más. Y quiero saber sobre qué están luchando los corintios. ¿Okay? Léelo, habla con sus vecinos, 1 minuto, ya. ¿Sobre qué están luchando los corintios? ¿Alguien? ¿Sobre qué están luchando los corintios? El mal uso de los dones. El mal uso de los dones. ¿Todos están de acuerdo? Ok. Es lo que decimos casi siempre. Es interesante. Espero que en su Biblia observan que la palabra dones está en itálicos, ¿no? Ojalá que sí. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dones no existe en capítulo 12, versículo 1, ni en 14, versículo 1. La palabra dones sí existe. ¿Dónde es la primera vez que encontramos dones en 12? Capítulo 12. Nope, en 1 no. Es otra palabra. 4. Ahí empezamos a hablar de dones. Y sí, en 12 y 14 están peleando sobre dones. Es lo que nosotros entendemos. Pero es interesante que en 12.1 y en 14.1 la palabra dones no existe. ¿Sabe qué es la palabra que existe en ambos casos? Espirituales. Entonces, el pleito de dones cae dentro de una caja más amplia que se llama, ¿qué significa ser espiritual? Ahora, tal vez cambia un poco el énfasis, pero ¿somos terminados? No, en ningún lugar, porque solo estamos en el contexto literario. Vamos a usar el contexto histórico para seguir amplificando nuestro entendimiento. Tenemos 13 aquí, 12 aquí, 14 aquí, pero tenemos todo el libro. ¿Cómo empieza capítulo 12, versículo 1 en la Biblia de las Américas? Ahora, En cuanto a los dones espirituales. en cuanto a los dones. Esa frase, en cuanto a, es clave. No sé por qué no existe Reina Valera. Me frustra, pero demasiado. O sea, Jeremías, ¿qué importa? No hay mucha diferencia. Sí hay una diferencia, porque en cuanto a, ¿cómo suena esto? Esa frase, ¿cuándo lo usaríamos? En cuanto a tal cosa, ¿ah? Cuando está refiriendo a
está refiriendo a algo. Ha hablado de algo y Ok, entonces alguien ha hablado de algo, entonces en cuanto a tal cosa y en cuanto a tal cosa, entonces es una respuesta. ¿Sí? Vuelven conmigo a la primera vez que encontramos esta palabra, esta frase, es en 1 Corintios 7. Aquí sí está en todas las tradiciones. 7:1. Y aquí vemos que sí son respuestas particulares. 7:1, en cuanto a las cosas que me escribiste. Entonces, hay una carta. Quiero leer esta carta. No tenemos esta carta. Sería interesante leer la carta. Es la carta de los Corintios a Pablo. En cuanto a las cosas que me escribiste. Entonces, por lo menos hay una carta. Tal vez hay varias cartas. ¿Quién sabe? No importa. Aquí, el libro de 1 Corintios cambia mucho porque aquí cambia de hablar o como comentar sobre el reporte de Cloé en capítulo 1, versículo 11. Ahí tenemos acerca de que Pablo había escuchado varias cosas de Cloé sobre Corinto y ahora está diciendo, pero ustedes me han escrito varias cosas, ahora les voy a contestar. Capítulo 7, en cuanto a... ¿Y de qué? Alguien que conoce bien como el libro de 1 Corintios, si no lo conoce bien está bien, pero alguien que tiene como un entendimiento de 1 Corintios, ¿de qué trata capítulo 7? ¿Ah? ¿Problemas del matrimonio? Sí. Es aún más básico que matrimonio. ¿Qué hago con mi cuerpo? ¿Sexo es bueno o malo? ¿Puedo casarme? ¿Debo quedarme soltero? ¿Qué hago con el físico que tengo? Mira capítulo 8, versículo 1. En cuanto a otra cosa, sacrificios a los ídolos. Hey, Pablo, ¿sabes qué? Nosotros como Corintios somos paganos o fuimos paganos, ya somos cristianos nuevos. ¿Qué podemos comer? Es difícil comer en nuestra ciudad. ¿Puedo comer comida sacrificada a los ídolos que no son ídolos, pero son percibidos como ídolos? ¿Qué puedo comer? Capítulo 12. Son preguntas así. Hey, Pablo, ¿cómo funcionan los dones? O algo más básico. ¿Qué significa ser espiritual? ¿Cuál fue el don favorito de los corintios? Lenguas, sí, lenguas. Capítulo 13, versículo 1. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si no tengo amor, el don preferido por ustedes no sirve para nada. Amén, dice todos los bautistas. Ok, ya suave. El don preferido por Pablo, ¿qué fue? Profecía. Capítulo 13, versículo 2. Y si tuviera el don de profecía y entendería todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. ¿Qué importa la profecía? Entonces, el don preferido por los corintios, el don preferido por Pablo, en ambos casos, si no tiene amor, no importa nada. Entonces Pablo está hablando de amor con un propósito muy particular. No está hablando acerca de amor porque le gusta el amor. No está hablando de amor porque no tiene nada más que decir. Modifica el énfasis, ¿no? Modifica el énfasis. Pero podemos seguir usando el contexto histórico. Observan con sus vecinos los primeros dos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2. Y quiero saber dónde encontramos por primera vez dos palabras, don o dones, y no puede usar sus computadoras, usa sus Biblias. Y en segundo lugar, esa palabra es espiritual. Dones o don espiritual. Habla con sus vecinos, lee el texto, sigue leyendo el texto, encontrándolo. Y después vamos a reunir y hablar acerca de lo que aprendemos. Bien.
Palabra don o dones, ¿dónde lo encontramos por primera vez? 1:7. Ok, aquí lo vamos a poner 1:7. ¿Y qué dice Pablo en cuanto a los dones y los corintios? Que no les falta ningún don. Que no les falta ningún don. No tiene que levantar su mano. Me imagino que ustedes desean una iglesia así. Yo no creo que puedo decirlo de mi iglesia. Yo no tengo ni nadie para tocar instrumentos en la alabanza. ¿Sí? Si quieren pasar a Nashville, avísame. Parece que faltamos dones. ¿Quién diría? Sí, en mi iglesia tenemos todos los dones, está bien. Pero, ¿cuándo empieza a hablar de lo que es espiritual? ¿Alguien lo encontró? 2:13, 14, 15. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinado pensamientos espirituales con palabras espirituales, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necesidad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Punto. Ok, Jeremías. ¿Y alguien? Por favor, lee con voz alta capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces tenemos una iglesia dotado y de niños, lleno de dones, pero como niños. Y debe tener sentido. Alguien que conoce bien la situación en 1 Corintios, ¿cómo estaban actuándose como niños? Discusiones, Pleitos, divisiones. ¿Ah? Si yo soy de tal, yo soy del otro. Capítulo 5. Inmoralidad sexual, ¿sí? Capítulo 6, están llevando cada uno al juicio, ¿sí? Es un desastre en Corinto. Es un buen ejemplo. Es tener todos los dones y no ser espiritual es un desastre por la iglesia. La profundidad de la división está en capítulo 11. Vuelven al capítulo 11 conmigo. ¿De qué trata el capítulo 11? La Santa Cena. Pero al daros estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. ¿Sabes qué Pablo está diciendo? Es así. Vamos a imaginar que alguien viene a Pablo. Pablo está en Éfeso, algún lugar así. Y dice, hey Pablo, yo tengo que ir a Corinto. Yo voy a venderme unas hamacas en Corinto. Y voy a estar ahí por unas 2 semanas. Entonces, quiero ir a algún culto o algo así en Corinto. Tú estabas en Corinto, ¿no? Tú empezaste una iglesia en Corinto, ¿no? Pablo diría, pues, sí. Yo empecé una iglesia en Corinto, pero ¿sabe qué, hermano? Mejor quedar en hotel y ver enlaces los domingos. Porque cuando ellos reúnen, no es para lo bueno, sino es para lo malo. ¿Y sabe qué me anima tanto el libro de 1 Corintios? ¿Sabe quién empezó la iglesia en Corinto? Pablo. Y si una iglesia que él empezó fue así, tengo esperanza. Mira, cuando llegamos al Corinto, no somos muy lejos de Oklahoma City, ¿verdad? No son marcadas nuestras iglesias con divisiones, pleitos, inquietudes. En capítulo 3 vimos que los corintios son como niños, ¿sí?
¿Dónde encontramos la palabra niño en capítulo 13? ¿Alguien? Versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas del niño. ¿Y qué son los corintios? Niños. Entonces, versículo 11, ¿cómo funciona en capítulo 13? La palabra niños, ¿cómo funciona para Pablo? Es una palabra de ánimo, es una palabra de nada más en su biografía, exhortación 100%. Yo era niño, ya no, ustedes todavía son niños. Son actitudes. Su madurez, sí. Es una exhortación a ser maduro. O observa lo que dice en 13, versículo 4. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante o no se envanece. Observa con tus amigos de nuevo, en capítulos 4 y 5. ¿Okay? Yo quiero saber dónde está esta palabra arrogante o se envanece o este concepto en capítulo 4 y 5. Toman unos minutos, léelo, no hay nada más que podemos hacer que leer la palabra de Dios. Léelo con sus vecinos, vamos a ver cuántas veces lo encontramos. Las palabras, la palabra que sea como arrogante o se envanece. Lo siento. Bien. ¿Dónde es la primera vez que encontramos arrogantes? 6, 4, 18. 4, 6 es la primera. Okay. Entonces, 4, 6. ¿Qué dice alguien? ¿Alguien lee 4, 6? Esto, hermanos, os he aplicado en el sentido figurado a mí mismo y a Apolo por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno con el otro. Ok, bien. Estamos escribiendo para que nadie sea arrogante. Número 1. ¿El segundo lugar donde lo encontramos? 18. ¿Alguien léelo? Y algunos se han vuelto arrogantes como si yo no hubiera de ir a vosotros. Ok, el primero, les hemos escrito para que no sean arrogantes. Algunos de ustedes son arrogantes. ¿Otro lugar? Sí, 19. Bueno, el próximo. 2. ¿Alguien? Lee 5:2. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de ustedes. Mira, les hemos escrito para que no sean arrogantes. Algunos son arrogantes, todos ustedes son arrogantes. El amor no es arrogante. Usa las palabras, mira cómo funciona ese contexto histórico, el contexto de todo lo que está pasando. Vemos que los corintios son muy arrogantes. Entonces, cuando Pablo menciona que el amor no es arrogante, ¿qué está diciendo? No tienen amor. Es un regaño 100%. ¿Cómo funciona 1 Corintios 13? Es una exhortación pero fuerte, una reprensión profunda. ¿Sabes que no pasó en Corinto después de la primera vez que leyeron esta carta en la iglesia? No acercó los pastores, ninguna muchacha preguntando, mira pastor, tengo una boda en 5 meses. Me gusta esta carta que hemos recibido de Pablo, específicamente este regaño sobre el amor, lo que no tenemos, más o menos en medio de la carta. ¿Me hace el favor de leerlo en mi boda? Sería lindo. Ahora, les pregunto de nuevo, ¿puedo predicar 1 Corintios 13 en una boda? Sí, y yo lo he hecho varias veces. Y es lindo porque yo lo leo así, el amor es así, el amor no es así, y después explico el contexto.
Y uso 1 Corintios 13 en su contexto porque me da el privilegio de decir frente de mucha gente, hermano y hermana, la guerra empieza hoy y no termina hasta la muerte. El libro de 1 Corintios es una prevista de su matrimonio. Y los únicos que no entienden lo que estoy diciendo con los solteros. Todos los casados dicen, amén. Así es. Tenemos un pecador y otro pecador y lo vamos a poner bajo el mismo techo. Por favor. Lo que es necesario en medio de este matrimonio es amor. Porque si no tienen, ustedes no tienen chance. Todos llorando. Yo ha pasado varias veces gente acercándome, parejas después diciendo, Jeremías, nosotros necesitamos escuchar eso. No, que el amor es tan lindo y ustedes serán felices de hoy en adelante. Mentira. ¿Qué estamos haciendo? Es decir, por fin alguien está diciendo con voz alta que el matrimonio no es fácil siempre, que siempre hay dificultades. Y ahora vemos la necesidad de amor. Solo por predicar el pasaje en su contexto. ¿Podemos predicar 1 Corintios 13 en la iglesia? Espero que sí. Jeremías, ¿sabes que mi iglesia es tan arrogante? Es tan... Predica 1 Corintios 13. No, eso habla de amor. Yo sé. Mira, si estaba hablando con unos hermanos antes, si ustedes llegan al mente y corazón del autor por medio del contexto y todas las otras herramientas que hay, puedes levantarte en el púlpito y decir, hermanos y hermanas, vamos a escuchar la palabra de Dios hoy. Y lo voy a explicar. Y tengo palabras difíciles para ustedes, porque la situación en nuestra iglesia es igual que la situación en Corinto. Les amo, pero no tenemos amor. Contexto literario y histórico, hermanos, no es algo divertido o útil, sino necesario para la salud de nuestras iglesias. Y es necesario si vamos a predicar fielmente la palabra de Dios. Prestando atención al contexto, clarifica y profundiza el significado de pasajes bíblicos. A veces lo cambia. Prestando atención al contexto nos ayuda a evitar la práctica de usar textos. Prestando atención al contexto nos da un buen entendimiento del tono del pasaje. Hermanos, que Dios nos ayuda a ubicar nuestros textos en su contexto literario e histórico, hoy, mañana y para siempre. Oramos.